Nissan visita la tumba de Afra después de meses, buscando su pasado, sintiendo un profundo anhelo por lo más puro y profundo de sí misma. Mientras tanto, Kadir busca maneras de afianzar su posición. Nissan encuentra al hombre de su pasado, pero ella misma termina en la mira. De pie ante la tumba de Afra por primera vez en meses, Nissan no se inclina sobre la tierra, sino sobre su propio pasado. Todo lo que creía que el tiempo había ocultado comienza a respirar de nuevo ante esa lápida. El nombre de Afra no es solo una pérdida para ella, es el nombre de una vida inconclusa, palabras no dichas y, sobre todo, la parte más pura e intacta de su alma. Mientras Nissan permanece junto a la tumba, el silencio en su rostro habla más de búsqueda que de aceptación. Su intención no es reconciliarse con su pasado, es enfrentarlo, superarlo y alcanzar el presente. Esta visita marca el comienzo de un viaje que Nissan ha evitado durante mucho tiempo. A medida que avanza por los oscuros pasillos de su memoria, las huellas de ese hombre de su pasado se hacen más nítidas. El hombre que una vez tocó su vida, que sutilmente moldeó su destino, ya no es un sueño ni un recuerdo borroso, es concreto, accesible y peligroso. Nissan, buscándolo, no se da cuenta de que en realidad se busca a sí misma. Con cada paso, profundiza, con cada recuerdo, se aísla más. Y cuando finalmente alcanza lo que busca, comprende que la verdad, en lugar de salvarla, la llevará al cañón de una pistola. La frialdad del arma no es solo una amenaza de muerte, le recuerda a Nissan que el pasado no queda impune, que algunas respuestas pesan como una bala. En este punto, la historia se adentra en un juego mucho más grande que una simple confrontación individual. Kadir, al otro lado del escenario, consolida su poder con pasos silenciosos pero decididos. En su mundo, no hay espacio para las emociones, cada movimiento es un cálculo, cada silencio una amenaza. Para que su poder perdure, explora las debilidades, busca momentos de vulnerabilidad e incluso convierte la respiración de sus enemigos en parte de su plan. El ajuste de cuentas de Nissan con su pasado es una oportunidad para Kadir, porque la vulnerabilidad es el arma más fácil de usar. Aprieta un poco más las riendas, decidido a forjar el destino de todo según su propio equilibrio. La proximidad de Nissan al peligro sacude el mundo de Esrev. El vínculo que comenzó con la sospecha ha dado paso a un profundo sentido de la responsabilidad. Lo que Nissan hizo en el pasado o quien es ahora es una cuestión secundaria para Esrev, lo que importa es si sobrevivirá ahora. El momento en que Nissan se encuentra a punta de pistola es un punto de quiebre para Esrev. No es solo un reflejo para proteger a una mujer, es un momento para redefinir su propia conciencia, sus propios límites y de qué lado se posicionará. La sensación que deja el tráiler está llena de preguntas profundas en lugar de respuestas claras. ¿Será Nissan liberada si descubre su pasado, o será destruida por él? ¿Qué sangre consolidará el orden que Kadir ha establecido? ¿Qué precio estará dispuesto a pagar Esrev cuando se vea obligado a elegir entre el amor y el poder? En lugar de aliviar al espectador con resoluciones rápidas, la historia lo enreda en un nudo que se va estrechando poco a poco. A medida que cada personaje se acerca a su propia verdad, la sensación de que estas verdades no dejarán a nadie inocente se hace más fuerte. El tráiler del episodio 26 de Esrev Ruya susurra al espectador, en medio de un viaje que comienza con el silencio de una tumba y termina con el rugido de un arma. Algunos sueños no terminan al despertar, al contrario, la verdadera pesadilla comienza entonces. Para Nissan, no hay vuelta atrás, o enfrentará su pasado y sobrevivirá, o ese pasado la silenciará para siempre.